A continuación vamos a resolver un ejercicio de dinámica del doctor William Ryan. El ejercicio es el 15.15 y dice lo siguiente. El plano inclinado de la figura tiene una longitud de 6 metros y se utiliza para bajar cajas de la calle al sótano de un almacén. El coeficiente de rozamiento cinético entre la caja y el plano vale 0.25. El coeficiente de rozamiento cinético entre la caja y el suelo del sótano vale 0.4. Si a una caja que pesa 150 newtons se le da una velocidad inicial de 3 metros sobre segundo en lo alto del plano inclinado, determinar, literal A, la velocidad de la caja cuando abandone el plano inclinado, literal B, la distancia que recorre la caja por el suelo del sótano después de abandonar el plano inclinado. Vamos con el literal A. Tenemos el siguiente diagrama de cuerpo libre en donde se muestran las siguientes fuerzas. Tenemos la fuerza normal que se produce ya que la caja está en contacto con la rampa. Dicha fuerza debe ser perpendicular a ese plano. Tenemos la fuerza del peso y como menciona que existe fricción entre la caja y la rampa, pues tenemos la respectiva fuerza apuntando en dirección contraria al movimiento. Además, se ha especificado el ángulo que forma el peso con respecto al eje de referencia que se ha colocado. Aquí se ha preferido utilizar un sistema de referencia paralelo y perpendicular a la rampa, puesto que la descomposición de fuerzas será de mayor facilidad. Entonces, primeramente se plantea una sumatoria de fuerzas sobre el eje Y igual 0, para de esta manera determinar el valor de la fuerza normal. Como se puede observar en el eje Y del plano que hemos colocado, tenemos únicamente la fuerza normal y la componente vertical de la fuerza del peso, que sería igual a W por el coseno del ángulo θ. Despejando dicha expresión, tenemos que la normal es igual a 75 raíz de 3 newton. Luego, procedemos a hacer sumatoria de fuerzas en X y debido a que la caja se está moviendo, vamos a emplear la segunda ley de Newton, por lo cual esto será igual a la masa de la caja por la aceleración. Sobre el eje X tenemos las siguientes fuerzas: la fuerza de fricción y la componente horizontal de peso, que no sería otra cosa que el peso por el seno del ángulo. Planteamos la expresión y hay que tener en cuenta que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Dicha fuerza ya la hemos hallado anteriormente. Entonces, a partir de esta última expresión despejamos la aceleración que va a tener la caja, quedándonos lo siguiente. En el numerador tenemos el producto del peso por el seno del ángulo menos el coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Y todo esto dividido para la masa de la caja. Teniendo en cuenta entonces los valores que se dan como datos, tales como la masa, que es igual al peso sobre la gravedad, al peso mismo y al coeficiente de rozamiento, tenemos una aceleración de la caja de 2.781 metros por segundo angular. Este valor nos va a servir para determinar la velocidad que va a tener la caja antes de abandonar la rampa. Continuando con el literal A y recordando que la aceleración no es otra cosa que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, si multiplicamos y dividimos por delta un diferencial x sobre un diferencial x, esto sería 1, así que no estamos alterando la expresión. Tenemos aquí que la derivada de x con respecto de t es la velocidad y
Luego acompaño con los términos que me sobran, quedando que la aceleración también puede ser escrita como velocidad por la derivada de la velocidad con respecto a x. De dicha ecuación despejamos y tenemos las siguientes integrales. La integral de la velocidad diferencial de v igual a la integral de la aceleración diferencial de x. Obviamente partiendo de la velocidad inicial, la posición inicial y la velocidad final y la posición final para los límites de integración. Resolviendo las integrales tenemos de la parte izquierda la velocidad, la integral sería la velocidad al cuadrado sobre 2. Para la integral de la parte derecha, la aceleración, al ser una constante, ya que no está en términos de x, se la puede retirar de la integral, quedando simplemente la integral de dx, que es x. Reemplazando los límites de integración, tenemos lo siguiente, que por una parte la velocidad final al cuadrado sobre 2 menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 va a ser igual a la aceleración por la posición final menos la aceleración por la posición inicial. Ahora hay que recordar cuánto vale cada uno de estos límites. La posición inicial la vamos a tomar como 0, puesto que para esa instancia la caja no se ha movido todavía. La posición final xf va a ser la distancia o la longitud que va a tener la rampa inclinada. La velocidad inicial nos están dando como dato, por lo tanto lo único que queda por hacer de esa expresión es despejar la velocidad final, quedándonos igual a la raíz de 2 que multiplica a la aceleración por la posición final más la velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Y con los valores que mencioné anteriormente, tenemos que para el iteral A, la velocidad final, cuando la caja llega a un instante antes de abandonar la rampa, es de 6.509 metros sobre 0. A continuación se presenta la segunda instancia del movimiento, en la cual la caja ha abandonado la rampa y se dispone a recorrer el piso del sótano a una cierta distancia x antes de que la caja se prenda. Por lo tanto, las fuerzas que intervienen en este segundo movimiento son la fuerza normal, perpendicular a la superficie, el peso y la fuerza de fricción debido al contacto que existe entre la caja y el suelo del sótano. Primero se plantea una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 para determinar la fuerza normal, en donde esta va a ser igual al peso, es decir, 150 N. A continuación planteamos la segunda ecuación de la segunda ley de Newton, que es la sumatoria de todas las fuerzas en X igual a la masa por la aceleración. Ahora, la única fuerza que tenemos de manera horizontal sería la fuerza de fricción en dirección contraria al movimiento, por ende su signo negativo, y todo esto igual a la masa por la aceleración. Recordando que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de rozamiento cinético por la normal, obtenemos la siguiente expresión. Asimismo, recordando el resultado que obtuvimos anteriormente, al decir que la aceleración también puede ser igual a la velocidad diferencial de v sobre diferencial de y. De esta manera, acomodamos la expresión, el diferencial de x lo trasladamos a la expresión de la parte izquierda y lo mismo pasa con la masa, que al estar multiplicando a todo este término pasará a dividir a la parte izquierda, quedándonos la siguiente expresión, que es una integral en donde se han considerado como los límites de integración para diferencial de x, posición final, posición inicial, posición final, y para el diferencial de v
la velocidad inicial y la velocidad final. Teniendo entonces el siguiente resultado, dado que todo el término que acompaña al diferencial de x es una constante, esta puede salir de la integral, quedando únicamente dicho término por x. En la parte derecha, el resultado de la integral es la velocidad al cuadrado sobre 2. Ahora, teniendo en cuenta los límites de integración, nos queda la siguiente expresión, en donde, como se ha tomado como punto de referencia justo la posición en donde la caja abandona el plano inclinado, esa posición será igual a 0. Además, puesto que la caja se está moviendo en una superficie rugosa en donde poco a poco va a ir perdiendo su velocidad hasta detenerse, la velocidad final de la caja será igual a 0. Entonces, reescribiendo la expresión con los términos sobrantes y despejando la posición final, que es la que nos interesa, nos queda que esto es igual a la velocidad inicial al cuadrado por la masa dividido para 2 veces el coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Reemplazando los datos que ya se tienen, como la masa, la velocidad inicial, que en este caso va a ser la velocidad final calculada anteriormente, el coeficiente de rozamiento cinético para esta nueva superficie y la fuerza normal, que para este caso es igual al peso, tenemos que la posición final o la distancia que va a recorrer la caja hasta que se detenga va a ser de 5.40 metros. De esta manera queda resuelto el ejercicio.